Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 561, Regreso a la vida sencilla y sin adornos de un hombre rico. Año 1160, pasado. Los primeros rayos del sol matutino se extendían por el horizonte. Edward estaba sentado en camisón sobre la barandilla de la terraza, contemplando perezosamente el amanecer a lo lejos y las figuras bulliciosas que trabajaban en el patio de la villa que se extendía más abajo. Aunque los jardines lucían tan impecables como siempre, árboles podados, parterres perfectamente recortados, senderos de mármol pulido, los sirvientes y esclavos siempre encontraban más tareas en las que ocuparse. Parecía que, durante los 4 o 5 días de su ausencia, todo había seguido funcionando a la perfección sin él. De hecho, casi no se notaba que la villa necesitara a su amo. Eso era bastante normal. En su vida cotidiana, Edward solía hablar solo con Dubois, su mayordomo, y Endili, la cocinera. Muchos de los sirvientes y esclavos más recientes probablemente ni siquiera habían intercambiado una palabra con él. Sacó un trozo de material extraordinario que había obtenido a bordo del Abraham Laurel y lo colocó con cuidado sobre la mesa junto a una hoja de pergamino. Tomando su pluma, escribió: Ubicación de los descendientes de Abraham. Tras recitarlo en silencio 7 veces, Edward cerró los ojos y se recostó, sumergiéndose en un estado de adivinación onírica. Un instante después, su visión se llenó de una oscuridad infinita. Nada más que negro. Volvió a abrir los ojos con un suspiro. Algún artefacto sellado debe estar ocultando su presencia. No es inesperado. Si los descendientes de la familia de Abraham hubieran carecido siquiera de ese mínimo de vigilancia, habrían sido exterminados hace mucho tiempo. Aún así, qué lástima. Justo estaba pensando en eso cuando vio a Dubois, elegantemente vestido con su traje a medida, caminando a paso ligero por el patio con una expresión inusualmente alegre, aparentemente de muy buen humor. Cuando el mayordomo llegó a la puerta, echó un vistazo hacia la terraza y vio a Edward saludándolo con una leve sonrisa. Dubois se quedó paralizado medio segundo, luego dio media vuelta inmediatamente y se apresuró a regresar al interior. Un minuto después, su voz educada se escuchó desde el otro lado de la puerta: señor, ya ha vuelto. Ven al estudio, dijo Edward. Se puso un abrigo gris, entró rápidamente en el estudio, hizo un gesto con la mano para abrir la puerta y, apenas un segundo después, Dubois entró, todavía con una cálida sonrisa. Bienvenido a casa, señor. Murmuró Edward desde detrás de su escritorio, con los brazos cruzados. Hubiera sido mejor si esa frase hubiera venido de una dama hermosa y generosa. Dubois, imperturbable, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña libreta. La hojeó con aire profesional y dijo: es el momento perfecto, señor. Mientras estuve actuando como telépata estos últimos días, me tomé la libertad de recopilar información para usted sobre mujeres solteras atractivas, educadas y de buena reputación aquí en Treveris. Colocó el cuaderno abierto delante de Edward. Por favor, échale un vistazo. Quizás alguno te llame la atención. Edward lo miró fijamente durante unos segundos. Eres extraordinariamente considerado, Dubois. Esto es simplemente mi deber, señor Sparrow, dijo Dubois, llevándose una mano al pecho e inclinando levemente. De hecho, desde que empezaron a circular rumores de que usted y Roselle mantienen una relación cercana, el interés por usted se ha disparado. Ahora se le considera el nuevo noble emergente de Treveris y, naturalmente, muchos sienten curiosidad por su vida personal. Él esbozó una leve sonrisa cómplice. Pero como usted ha permanecido soltero y nunca se le ha visto en una relación íntima con ninguna mujer, ciertos rumores inapropiados han comenzado a circular. La expresión de Edward se ensombreció. Esos rumores no vinieron de ti, ¿verdad? Tú eres quien tiene una relación ambigua con Roselle. La gente con mente sucia realmente ve suciedad por todas partes. Dubois tosió en su puño. Claro que no. Ahora, la primera de la lista, la señorita Alice, hija mayor de la familia Hughes, de 22 años. Cabello rubio, ojos azules. Estatura, 167 centímetros. Peso, 51 kilogramos. Medidas. Apariencia refinada y elegante, aficionada al piano y a la lectura, rara vez asiste a reuniones sociales. Edward tomó el cuaderno y leyó los detalles en voz alta. Tifa, única heredera de la familia Albay, 23 años, cabello negro,
Ojos verdes. Estatura, 168. Peso, 53. Medidas. Pasó unas cuantas páginas más y luego le hizo a Dubois un gran gesto de aprobación con el pulgar. Comillas impresionante, Dubois. Incluso lograste recopilar sus medidas. Si añades fotografías, podrías abrir una agencia matrimonial. Espera, no incluiste a ninguna de tus antiguas parejas, ¿verdad? Dubois se enderezó al instante. Comillas, por supuesto que no, señor. Estos perfiles no los recopilé yo personalmente. Utilicé algunos de los contactos de Roselle para obtenerlos. Edward parpadeó. Comillas. ¿Estás diciendo que esto vino del mismísimo Roselle? No, no, aclaró Dubois rápidamente, haciendo un gesto con la mano. Ayer, el Palacio Real emitió una orden que obliga a todas las casas nobles importantes a presentar dicha información. ¿El palacio? Edward frunció el ceño. El rey. Dubois asintió. Sí, su majestad en persona. Ayer por la mañana, su majestad cambió repentinamente de opinión y anunció su intención de casarse. ¿Cómo qué? Edward arqueó una ceja, completamente desconcertado. De repente, ¿el rey quiere casarse? Edward realmente no podía entenderlo. Precisamente ayer, al día siguiente de finalizar la comisión Intis, Trier sufrió una serie de incidentes catastróficos. Y sin embargo, en lugar de calmar a la población o restablecer el orden, la primera prioridad del rey fue ¿encontrarse una esposa? Eso fue bastante extraño. Espera, frunció el ceño Edward. ¿El rey no estaba casado antes de esto? Dubois asintió. Correcto, señor. Su majestad jamás ha tenido consorte, ni siquiera se le ha visto acompañado de una dama. Por mucho que sus ministros lo presionaran, siempre se negaba, alegando que los asuntos de Estado no le dejaban tiempo. Finalmente, cuando las relaciones entre el rey y sus ministros se deterioraron, dejaron de insistir por completo. Edward tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. Comillas, has oído hablar de los extraordinarios sucesos de Treveris el otro día, ¿verdad? En cierto modo, sí, pero según los periódicos, fue simplemente una explosión accidental de gas, respondió Dubois con cautela. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿no te parece extraño, al comparar estos dos sucesos? Bajando la voz inconscientemente, Dubois dijo, escuché que hace 2 noches hubo cierto alboroto dentro del Palacio Real, pero nadie sabe exactamente qué pasó. ¿Podría esto tener algo que ver con Intis? Ahora que lo pienso, ya habían pasado 2 días completos y Intis aún no había enviado ninguna noticia. Eso era muy inusual. Maldita sea, si tan solo hubiera presionado más durante nuestra última conversación privada, si hubiera descubierto exactamente cómo solicitar contacto privado con el líder, ese maldito sacerdote ruso. Esperar. Incluso la reacción del sacerdote ruso parecía extraña. A esas alturas, ya sabían que al menos 2 miembros, Hunter y Coward, habían muerto en aquel incidente. Si a eso le sumamos el repentino silencio de Intis, ¿cómo es posible que el sacerdote ruso no les hubiera dicho ni una palabra al resto sobre lo sucedido? Fue porque había conseguido una característica de Beyonder de secuencia 1 y los viajes de Groselle, y estaba demasiado ocupado como para preocuparse por cualquier otra cosa. Dubois, intenta indagar un poco más y ver qué más puedes encontrar, dijo Edward finalmente. Por supuesto, señor. Entonces se le ocurrió algo. Por cierto, ¿por qué ibas tan bien vestido tan temprano por la mañana? Dubois sonrió, algo avergonzado. Ah, voy a encontrarme con Shirley. Asistiremos a una reunión en la Universidad Intis. ¿Qué? Edward sintió un tic detrás del ojo. Viejo pervertido desvergonzado. Sonrojándote como un colegial, ¿de verdad? Shirley, la pianista del restaurante de la última vez. Dubois negó con la cabeza. No, su compañera de clase. Edward apretó los puños debajo de la mesa. Maldito canalla. ¡Qué asco! Al menos intenta controlarte un poco, gruñó. Los hombres que juegan con los sentimientos de las mujeres siempre acaban pagando las consecuencias. No quiero que acabes como Makoto Itou algún día. Comillas Makoto, Itou. Dubois parpadeó. Comillas ¿quién es ese? Un canalla guapo, indeciso y mujeriego, explicó Edward con justa indignación. Estuvo jugando con varias chicas a la vez hasta que una de ellas lo apuñaló hasta la muerte. Justicia cumplida. Ahora lárgate de aquí. Dubois solo pudo mirar fijamente sin expresión antes de hacer una reverencia y marcharse. Después de que se marchara, Edward bajó y le pidió a Endili que preparara el desayuno. Endili, ¿ha venido Bernadette estos últimos días? Mientras le servía un vaso de té helado dulce, ella respondió, no, señor Sparrow. Comillas ni una sola vez. Ni una sola vez. MMM.
Frunció el ceño. Le había dicho antes de irse que estaría fuera 3 días. Era lógico que no hubiera venido durante ese tiempo, pero ni siquiera al cuarto día apareció. Y lo que resulta aún más sospechoso es que tampoco le había rezado ni una sola vez. Eso, no encajaba en absoluto con la personalidad de Bernadette. Tras pensarlo un instante, Edward sacó una moneda de oro y la lanzó al aire. Bernadette está en peligro. El resultado fueron cifras negativas. Volvió a volcarse. Ir a ver a Bernadette ahora mismo es peligroso. Esta vez salió cara. Frunció el ceño. Intuía lo que aquello significaba, pero no podía ignorarlo. Levantándose de la mesa, dijo, estoy lleno, voy a lavarme las manos. Sí, señor Sparrow. Una vez en el baño, Edward realizó con destreza el ritual de autoinvocación. Instantes después, su entorno resplandeció y se puso su capa de invisibilidad, activando su habilidad de ocultación mientras volaba hacia la mansión de la familia Roselle. En el momento en que cruzó la frontera con la propiedad de Roselle, su espiritualidad vibró violentamente, advirtiéndole del peligro. Edward vaciló, luego se transformó en Zaratul y entró al patio. Estaba a punto de dirigirse directamente a la habitación de Bernadette cuando de repente sintió una mirada penetrante a un lado. Al girarse, vio a un anciano con las vestiduras ceremoniales de un obispo de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria, sentado tranquilamente en un columpio de jardín, meciéndose suavemente mientras lo miraba fijamente. Es, un obispo de alto rango. Un obispo centenario columpiándose en un columpio de jardín. Eso no solo es inusual, sino francamente extraño. No te muevas. Una voz familiar llegó hasta allí, la de Bernadette. Llevaba una boina, estaba sentada en un taburete alto con un cuaderno de bocetos en el regazo, pintando cuidadosamente al obispo. Ah, eso, ahora tiene sentido. Edward exhaló aliviado. Sus sospechas anteriores se habían confirmado, Bernadette no había vuelto a casa no porque no quisiera, sino porque alguien no se lo permitía. Había sospechado de la iglesia, pero no esperaba que fuera el propio arzobispo. Aún así, no era difícil de entender. Roselle era ahora el tesoro más preciado de la iglesia del vapor y la maquinaria. Con él fuera, por supuesto que destinarían a alguien poderoso para que velara por su familia. Eso también explicaba otra pregunta que le había estado rondando la cabeza, durante los recientes acontecimientos extraordinarios, ¿por qué no había aparecido ninguno de los poderosos líderes de la iglesia? Evidentemente, habían sido informados con antelación y se habían mantenido al margen deliberadamente, permitiendo que los acontecimientos se desarrollaran como ellos deseaban. ¿Pero por qué? ¿Quién tuvo la influencia suficiente para hacer que incluso la iglesia se mantuviera al margen, Intis, o alguien completamente distinto? Al parecer, el encargo de Intis era mucho más complejo de lo que había imaginado. Edward saludó levemente con la mano y dedicó una sonrisa cortés al arzobispo, luego finalizó su proyección y regresó al castillo de Sefira. Mientras tanto, el viejo obispo apartó la mirada y reanudó su balanceo alegremente, como un niño viejo que sigue la corriente de la clase de arte de Bernadette. Comillas jeje, aquí tienes. Bernadette bajó de un salto y corrió hacia él, entregándole la acuarela terminada. Representaba a un anciano barbudo con una camisa y una falda de color rosa brillante, riendo alegremente mientras se balanceaba en el columpio. Comillas ajajajaja. El arzobispo echó la cabeza hacia atrás riendo. Gracias, señorita Bernadette. Sin duda, atesoraré esta obra maestra. ¿Comillas a? La niña parpadeó, ligeramente decepcionada. Este viejo tan molesto, ¿ni siquiera estaba enfadado? Llevaba allí 4 días enteros, negándose a marcharse, impidiendo la entrada y salida de cualquiera, e incluso prohibiéndole salir a ella. ¡Qué odioso! Aún así, Bernadette sabía quién era, alguien de altísimo rango en la iglesia. Incluso su padre lo trataba con el mayor respeto. Así que, naturalmente, no se atrevió a montar un berrinche. Inflando las mejillas, se giró para mirar con anhelo hacia la calle Esmeralda. Suspiro. Me pregunto si el señor Sparrow ya habrá regresado. Capítulo 562, otro encuentro con la pequeña serpiente. Dentro del castillo de Sefira. El pequeño cuervo, Amon, se pellizcó el monóculo con un ala y dijo, dándose cuenta de repente, comillas así que así es como se regresa instantáneamente al castillo de Sefira, una idea bastante ingeniosa. Lamentablemente, este método parece funcionar solo para ti. Después de todo, los Beyonders de los otros 3 caminos no pueden alternar libremente entre sus cuerpos físicos y espirituales. Pero dime, ¿por qué tienes esta habilidad? No parece algo que cualquier poder registrado de los Beyonders pudiera otorgar.
Edward sonrió levemente. Esa es una buena pregunta. Ya que estás solo aquí y debes estar aburrido, te dejo que reflexiones sobre ella con calma. Amon asintió. Me parece bien. Saltó 2 veces dentro de la jaula y luego preguntó, por cierto, ¿no dijiste que querías otorgarme humanidad? ¿Cómo piensas hacerlo exactamente? En realidad, tengo más curiosidad por eso. Hablando de eso, creo que siempre he sido bastante humano. Constantemente encuentro maneras de divertirme, especialmente jugando al escondite con los descendientes de la familia Jacob. Es muy entretenido. Edward hizo girar una moneda de oro con destreza entre sus dedos mientras hablaba. Hacer todo simplemente por diversión es precisamente un síntoma de falta de humanidad, porque no se poseen los deseos que hacen que los seres humanos sean quienes son. No es cierto, dijo Amon. Tengo deseos. ¿Acaso no he anhelado siempre convertirme en el Señor de los Misterios? No creo que sea un deseo, respondió Edward. Es más bien el resultado de la ley de convergencia de las características Beyonder. Crees que es lo que quieres, pero en realidad, es solo instinto. Amon guardó silencio. Tras un instante, asintió pensativo. Bueno, sin duda es una forma novedosa de verlo. Entonces, siguiendo esa lógica, continuó, si desafío deliberadamente mis instintos, rechazo la ley de convergencia, me niego a convertirme en el Señor de los Misterios, ¿significa eso que he desarrollado humanidad? Edward se encogió de hombros. No lo sé, pero puedes intentarlo. Amon soltó una carcajada. Comillas jajaja, vaya plan que tienes. Por desgracia para ti, solo soy un clon. Aunque me convencieras, no afectaría al cuerpo principal. Tintinar. Edward volvió a lanzar su moneda y sonrió levemente. Tómate tu tiempo, no tengo prisa. Por un instante, Amon sintió como si algo se hubiera movido sutilmente en su mente, algo nuevo, pero al intentar identificarlo, no percibió ningún cambio real. Era como si la sensación no hubiera sido más que una ilusión. Sin embargo, estaba seguro, Edward le acababa de hacer algo. ¿Qué era? ¿Por qué medio? ¿Cómo lo había conseguido? ¿Tenía algo que ver con esa moneda que tenía en la mano? Una pregunta tras otra le asaltaban las venas. Amon se detuvo de repente. Espera, ¿no tengo una curiosidad inusualmente fuerte hoy? Por lo general, su curiosidad por lo desconocido nacía de la diversión, pero esta vez, se sentía como una curiosidad genuina y pura. ¿Podría ser esto a lo que se refería con otorgarme humanidad? Y sin embargo, porque no me pareció algo malo. Al ver la expresión de desconcierto de Amon, Edward simplemente sonrió, como había dicho, tómalo con calma, no hay prisa. Cada pocos días, utilizaba un efecto inverso de Madman to the Right, para infundir sutilmente a Amon con rastros de humanidad, lo suficiente como para que se afianzara, sin abrumar ni a Amon ni al castillo Sefira que soportaba la tensión. Luego, debería ir a darle las gracias a Little Snake, y después ver cómo está Pallez y cómo les va a esos espíritus malignos. Con ese pensamiento, saludó a Amon con la mano y desapareció entre la bruma gris y arremolinada del jardín. Amon se quedó mirando el lugar donde Edward había estado parado, y de repente soltó una risita. Giró la cabeza y, como un pájaro carpintero, comenzó a picotear rápidamente un punto de la jaula, toc, 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 su afilado pico perforaba un pequeño agujero en los barrotes de metal. Edward, por supuesto, sabía perfectamente lo que Amon estaba haciendo, pero ni lo detuvo ni dio muestras de darse cuenta. Vamos, pensó, no es la jaula lo que te retiene ahí, es una regla conjurada mediante la inversión de el loco a la derecha. Cuando Amon finalmente logró hacer un agujero en los barrotes, se dio cuenta de que aún no podía dar un solo paso más allá. Bueno, al menos le da algo que hacer. Montague Street No. 125, Quartier de la Maison d'Opera, la tienda de especias. Justo cuando llegaba a la puerta, Edward vio a una mujer vestida de negro que salía de la tienda, acompañada por una criada. Caminó hacia un lujoso carruaje estacionado al borde del camino. Cuando los dos se rozaron al pasar, la mujer giró ligeramente la cabeza y asintió brevemente a Edward antes de subir al carruaje. Le bastó un segundo para reconocerla, era la mujer que se había mudado recientemente a Emerald Street. En aquel entonces, acababa de enterarse de que la bruja llamada Marcia parecía normal solo porque llevaba una máscara de piel humana, así que, naturalmente, también albergaba ciertas sospechas hacia esta mujer vestida de negro. Pero después, no había ocurrido nada extraño, todo siguió su curso normal, así que no le dio mucha importancia, al fin y al cabo, no era paranoico. Entonces,
Al girar la cabeza, divisó a la pequeña serpiente, Vilauceptin, agazapado sigilosamente detrás de un carrito de reparto cerca de la puerta, agarrando un bote de helado. Se lo estaba comiendo a cucharadas mientras miraba de reojo hacia la entrada de la tienda. Comillas Bill, ¿estás comiendo helado otra vez? De repente, una voz femenina resonó a sus espaldas. El pelo de la pequeña serpiente prácticamente se erizó. Aterrorizado, se giró, escondiendo apresuradamente el helado detrás de su espalda y gritando. Comillas, no estoy comiendo helado. No hay ninguna prueba de que haya estado comiendo helado, absolutamente ninguna. Pero al ver que era Edward, su rostro se ensombreció de enfado. Comillas, tú, eres un imbécil. Edward soltó una risita, se acercó y se agachó junto a él, detrás del carro. Comillas, así que le tienes tanto miedo a esta madre tuya reiniciada. No debería estarlo, dijo Bill mientras lamía su cuchara. ¿Crees que cada reinicio es solo un caso de gestación subrogada? Ella es mi verdadera madre, ¿sabes? Por supuesto que debo respetarla y escuchar lo que dice. Estoy bastante segura de que eso no es lo que significa parto subrogado. Comillas, ¿quién sabe? Así me describió Lilith en aquel entonces. Edward tosió levemente y con torpeza. Coma, está bien, de acuerdo. Bill entrecerró sus ojos dorados y le dirigió una mirada cautelosa. No has venido hasta aquí solo para asustarme, ¿verdad? Por supuesto que no. Vine a darte las gracias por haberme bendecido con buena suerte el otro día. Bill le restó importancia. No hace falta. Esa pequeña bendición no era suficiente para marcar la diferencia. El mérito es principalmente de esos peces gordos. Y tuyo. Hizo una pausa. Además, en ese momento, toda mi atención estaba puesta en otra cosa. Ni siquiera tenía la capacidad de cuidarte. Comillas, ¿te refieres al extraordinario incidente ocurrido en Treveris aquella noche? MMM. Edward se inclinó un poco más y preguntó en voz baja, comillas, ¿puedes decirme qué fue lo que realmente pasó? Bill echó la cabeza hacia atrás, con la cuchara aún en la boca, y pensó un rato antes de hablar lentamente. Se trata de un tonto que se creía muy listo, hizo planes meticulosos y lo preparó todo a la perfección, solo para acabar atrapándose a sí mismo y a sus descendientes, mientras derribaba a otros idiotas por el camino. Entonces, su metedura de pata atrajo la atención de un lunático que no se detendrá ante nada para alcanzar su objetivo. Pero al final, quien se suponía que debía ser la presa se llevó todos los beneficios. Edward parpadeó, completamente desconcertado. Comillas, ¿qué clase de acertijo es ese? ¿No puedes decirlo directamente? Bill negó con la cabeza. Cómo hablo y cuánto puedo decir no depende de mí, sino de lo que el destino me permite decir. Edward frunció el ceño, guardó silencio durante unos segundos y luego dijo de repente, ¿sabes por qué, después de todos estos años, todavía no has ascendido a la secuencia cero? Comillas, ¿por qué? Si dejas que el destino decida todo por ti, ¿cómo podrás convertirte en el destino? Lo que necesitas hacer es convertirte en el amo del destino, no en su sirviente. Bill frunció los labios. Es fácil decirlo para ti, tú no eres el que recibe el castigo cuando las cosas salen mal. Sin embargo, había un atisbo de duda en sus ojos. Tras un instante, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño joyero ornamentado, que le entregó a Edward. No dijiste que venías a darme las gracias, pues hazme un favor. Llévalo ahora y entrégaselo a la persona que te espera allí. En mi estado actual, no puedo conservarlo mucho tiempo. Edward se quedó paralizado un instante. Tomó la caja y la abrió, dentro había un dado grabado con el número 4. Comillas, ¿el dado de la probabilidad? Espera, ¿no dijiste que era con Lilith? Bill asintió. Así es. También te dije que Lilith dijo una vez que este mundo tiene dos dados, uno masculino y otro femenino. Antes pensaba que solo estaba bromeando conmigo, hasta que los vi a los dos. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿qué quieres decir? Bill sonrió con picardía. Quiero decir, anoche, Lilith me regaló este dado en persona. La compostura de Edward se quebró. Comillas, Lilith apareció anoche. ¿Dónde está ahora? Ni idea. Me dio los dados y se fue. Comillas, ¿por qué no me lo dijiste inmediatamente? Bill frunció el ceño. Comillas, ¿por qué debería decírtelo? Lilith y yo somos al menos medio amigos. No, en realidad, desde que me dio el dado de la probabilidad, diría que ahora somos amigas de pleno derecho. Ni siquiera sé qué estás tramando, así que ¿por qué te lo iba a contar? Sabes que Chick la ha estado buscando, ¿verdad? Espera, al menos le dijiste que, ¿alguien la está buscando? Sí, lo hice. Ella simplemente dijo, oh. Comillas y luego. Entonces se fue.
Entonces, la expresión de Edward cambió ligeramente. Cuando dijiste antes que tu atención estaba en otra parte esa noche, ¿te referías a Lilith? Exactamente. Comillas y la que se llevó todos los beneficios. Fue ella. Tienes razón otra vez. Comillas, ¿de verdad no sabes dónde está ahora? En realidad no. Bill suspiró. En aquel momento, el destino me dijo que no le preguntara a dónde iba ni qué pensaba hacer, así que no pregunté. Edward se frotó la sien. Coma, no me extraña que nunca hayas podido vencer a Ouroboros. Te lo mereces totalmente. La pequeña serpiente se erizó. Al menos yo sigo la guía del destino. Eso es mejor que esa estúpida serpiente que solo escucha al verdadero creador. Después de un rato, Edward preguntó en voz baja, comillas, ¿cómo está Lilith ahora? ¿Está bien? No tan bien, dijo Bill, sirviéndose otra cucharada de helado. Antes pensaba que Lilith simplemente había usado algún método para sobrevivir, escapando por los pelos de la muerte cuando Chick y los demás la atacaron. Pero después de verla esta vez, me di cuenta de que, en realidad, sí murió entonces. Capítulo 563, Payez y los 5 espíritus malignos. El corazón de Edward dio un vuelco. Entonces ella. Pero de alguna manera no murió del todo. Utilizó algún método desconocido para mantenerse viva, e incluso logró arrebatarle parte de la autoridad a Chick gracias a ello. Comillas, ella también se convirtió en un espíritu maligno. No exactamente, Bill negó con la cabeza. De hecho, a juzgar por su estado, está peor que un espíritu maligno. Piénsalo, si realmente se hubiera convertido en uno, ¿cómo habría podido esconderse de los ojos de Chick en aquel entonces? Extendió las manos. En fin, es algo que nunca había visto antes, un estado de existencia especial. No preguntes demasiado, yo tampoco lo entiendo del todo. Según Amon, dijo Edward lentamente, su hermano mató a Lilith en aquel entonces por seguir la moda del momento. ¿Es eso cierto? No sabría decirte nada al respecto. Bill lo miró con extrañeza. Comillas, ¿por qué? ¿Piensas vengarte de ellos? Por supuesto. Comillas, impresionante. Bill le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Tras darle otro bocado al helado, murmuró, bueno, ya que podría venir a buscarme más tarde, ¿por qué no me dejas un mensaje, o algo como muestra de agradecimiento? Así podrá decidir si quiere venir a buscarte. Seguro. Edward pensó un momento. Entonces, simplemente dile, Edward la ha estado buscando. Edward, ese nombre me suena, creo que la he oído mencionarlo. Comillas, ¿en serio? ¿Qué dijo Lilith al respecto? Bill frunció el ceño pensativo. Solo dijo que era el nombre de la persona más importante para ella, nada más. Sinceramente, tu mensaje probablemente no sirva de mucho. Edward parpadeó sorprendido. Comillas, ¿por qué no? Porque Chick también conoce el nombre Edward. Una vez lo usó en una trampa, casi atrapa a Lilith con él, explicó Bill. Ah, y también cosas como Hogwarts, Dumbledore. Esos nombres también. Lilith los mencionó cuando aún era ingenua, cuando regresó al pasado por primera vez. Edward apretó los puños con fuerza. Entiendo que estés enojado, pero cálmate y piénsalo bien. Edward guardó silencio, sumido en la confusión. Si lo que Bill decía era cierto, entonces durante los primeros días de Lilith tras su viaje en el tiempo, ya fuera por haber sido engañada o por hablar con demasiada libertad, debió haber revelado muchísima información. Incluso empezó a dudar, si se presentara ante Lilith con su verdadero rostro, ¿creería ella que era él? Esperar. Magia. La diosa de la noche había dicho una vez que, sin haber estado en el mundo de Harry Potter, ni siquiera ella podría aprender ni usar su magia. Si él usaba magia, eso debería ser suficiente para demostrar su identidad, ¿no? Vale, he estado fuera demasiado tiempo. Tengo que volver, dijo Bill, dándose la vuelta. Deberías enviar el artículo pronto. Puedes guardarlo unos días si de verdad lo necesitas, pero no te recomiendo que lo conserves demasiado tiempo. Dio unos pasos y luego miró hacia atrás con una media sonrisa. Como ya dije, la buena suerte no es infinita. O la acumulas o la desperdicias, elige sabiamente. Dicho esto, desapareció de nuevo en la tienda de especias. Momentos después, Edward escuchó la voz aguda de una mujer desde el interior, comillas, Bill, ¿te escapaste otra vez para comprar helado? Comillas, no, mamá. Comillas, entonces ¿cómo explicas tu boca? Comillas, sorbo. Nada, no hay nada. Ah, papá, ayuda. Edward miró el dado que yacía dentro del joyero. Tras unos segundos de silencio, lo cerró de golpe con un chasquido y desapareció de su vista. Loen, la frontera o el distrito norte y oeste de Backlund. En una modesta villa vivía un anciano llamado Pamir. Con casi 50 años,
Era el último de su linaje. Había vivido solo durante tanto tiempo que, cuando murió, nadie se percató de su muerte. Eso facilitó que Pallez lo reemplazara, integrándose sin problemas en la vida del anciano y continuándola como si nada hubiera cambiado. Durante un tiempo, la espaciosa villa tuvo un solo habitante. Hace 2 días, tras regresar de un viaje al castillo de Sefira, aparecieron de repente 5 nuevos residentes, 5 espíritus malignos. Un gigante. Un elfo. Un antiguo monje asceta. Un soldado. Y un bisnieto perdido hace mucho tiempo. Cada uno de ellos tenía su propia agenda. El gigante quería resucitar, recuperar su carne y asegurar que el linaje de los gigantes continuara de nuevo. El elfo quería ayudar a la reina élfica a volver a la vida y restaurar la gloria perdida de la raza élfica. El monje asceta buscaba descubrir la razón de la desaparición del creador, encontrar su rastro. El soldado solo deseaba volver a visitar a su familia. ¿Y el bisnieto? Quería ir a donde quiera que fuera el elfo, pura y descarada adulación. Pallez estaba desdichado. Ya lo estaba pasando bastante mal por su cuenta, porque el universo tenía que enviarle 5 antepasados para que le hicieran de niñera. Y encima, antepasados literales. El gigante, el elfo y el monje asceta, todos ellos eran al menos 1000 años mayores que Pallez. Esto supuso una caída monumental en la antigüedad. Sin embargo, entre los 5, el deseo más fácil de cumplir era el del soldado Frunciar. Lo único que quería era volver a casa y echar un vistazo, no pensaba hacer nada más. Así que, apoyándose en su bastón, Pallez avanzó arrastrando los pies, guiando lentamente a los 5 espíritus malignos calle abajo hasta que llegaron al número 18 de la calle de la ahí está. Movet señaló hacia adelante. Ese chico de allá con los pantalones abiertos en la entrepierna, con su pequeño. Bueno, ese eres tú, ¿verdad, Frunciar? Bonk. Antes de que pudiera terminar, Siatas le dio un buen golpe en la cabeza. Comillas, cállate. Groselle, la gigante, alzó un dedo enorme e hizo un gesto vago. Una cosita tan pequeñita. Todos se volvieron inmediatamente para mirarlo, sin saber si se refería a la estatura de Frunciar o a algo completamente distinto. El gigante parpadeó confundido. Comillas, ¿por qué me mira todo el mundo de repente? En ese momento, el niño pequeño al que estaban cuidando tropezó y cayó hacia adelante, casi golpeándose la cara. Una joven se apresuró a acercarse y lo sujetó justo a tiempo. Comillas, cuidado. Lo sé, mamá. El niño pequeño soltó una risita y comenzó a saltar de nuevo. Mamá, Frunciar miró fijamente a la joven, con la mirada perdida. Cuando entró en los viajes de Groselle, su madre ya llevaba varios años muerta. Jamás imaginó que volvería a verla, ni siquiera así, aunque fuera de lejos. Pero eso solo bastó. Muy bien, ya vieron lo que querían ver. Es hora de irnos, suspiró Pallez. Ustedes 5 llaman demasiado la atención. Si los Beyonders oficiales los ven, todos estaremos en problemas. Gracias, señor Pallez. Frunciar hizo una profunda reverencia. No hace falta que me den las gracias, gruñó Pallez. Solo los estoy vigilando porque él me lo pidió. El grupo regresó a la villa. Nada más entrar, vieron a un joven de unos 20 años, con un abrigo largo, sentado en el sofá, aparentemente esperando desde hacía un rato. Señor Sparrow. Todos lo reconocieron de inmediato y se apresuraron a saludarlo y darle las gracias. Sin embargo, Pallez miró a Edward con recelo, porque tenía la clara sensación de que aquel supuesto bendito era en realidad el mismísimo presidente. Olvídalo, pensó, sea o no sea, simplemente asumiré que no lo es. ¿Qué se siente al estar de vuelta en la realidad?, preguntó Edward, mirándolos. Frunciar hizo otra reverencia. Acabo de ver a mi madre. Gracias, señor. Groselle estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, murmurando, creo que estas casas son demasiado bajas. En cuanto me levanto, mi cabeza atraviesa el techo y llega al segundo piso. Si no fuera un espíritu maligno, ya habría derribado todo el lugar. No había pensado en eso. Edward se dirigió al monje asceta, muñeco de nieve. Señor muñeco de nieve, ¿qué cree que les permitió conservar la cordura como espíritus malignos después de abandonar el reino divino de su señor? Snowman frunció el ceño. Eso es algo en lo que he estado pensando estos últimos días. Supongo que nuestros cuerpos espirituales se fortalecieron de alguna manera en el reino divino, otorgándonos la resistencia espiritual que normalmente solo poseen los Beyonders de secuencia superior. Cuerpos espirituales fortalecidos. ¿Por el castillo de la Sefira? Eso sí que tenía sentido.
Después de todo, Misterios era el señor del mundo espiritual, si él controlaba el castillo de la Séfira, naturalmente tendría efectos especiales en los cuerpos espirituales. Y con el río de la oscuridad eterna funcionando mal, tal vez eso fue lo que los llevó a su estado actual. Ahora que lo pienso, el estado en que se encontraba Medici cuando apareció por primera vez en la historia original era claramente diferente al que tenía más adelante. Sin embargo, cada vez que Edward se encontraba con Medici, en el pasado o en el futuro, no percibía en él ningún signo de locura. TSK, ¿por qué se secó exactamente el río de la oscuridad eterna? Edward miró a los 5 espíritus, comillas y bien, ¿qué piensan hacer ahora? Groselle gruñó, primero quiero resucitar, recuperar mi cuerpo, de lo contrario, no podré transmitir el linaje de los gigantes. ¿Todavía no lo has superado? El tipo de resurrección que deseas podría lograrse continuando con la toma de pociones y avanzando a secuencias superiores, sugirió Edward. Al fin y al cabo, así fue como Medici logró su resurrección en la historia original. Edward agitó la mano y varias características extraordinarias, extraídas de sus formas, aparecieron ante él. Las arrojó de vuelta al grupo. Estas son las características que se separaron de ustedes al morir. Si desean avanzar, es su decisión. Frunciar, tomaste una poción falsa en el mundo de los libros, así que no tienes ninguna característica de Beyonder. Siatas preguntó con seriedad, señor Sparrow, ¿podría decirme, dónde está la reina ahora? Por el momento no, respondió Edward, pero te sugiero que vayas primero a la isla de Sonia. Intenta encontrar algún elfo que aún pueda estar allí. Revivir a tu reina no es algo que puedas lograr solo. La elfa asintió tras una pausa. Lo entiendo. Movet inmediatamente le tomó la mano. Iré contigo. Siatas forcejeó, pero no pudo quitárselo de encima. Lo miró fijamente, pero no dijo nada más. Yo, quiero quedarme aquí, dijo Frunciar en voz baja. A nadie le sorprendió su decisión. Finalmente, Snowman, el monje asceta, habló con vacilación, yo, quiero saber qué le sucedió a nuestro señor después de que entré en el mundo de los libros, ¿y dónde está ahora? Edward asintió, comillas, ¿conoces a los Medici, verdad? Por supuesto, él era el ángel rojo bajo el mando del señor. Te llevaré con él, debería poder responder a tus preguntas. Comillas, gracias, señor Sparrow. No me des las gracias todavía, dijo Edward, haciendo un gesto con la mano. Sean cuales sean tus planes, quédate con Payez un tiempo más. Cuando llegue el momento, te dejará ir. Payez preguntó inmediatamente, comillas, ¿y cuándo es exactamente el momento adecuado? Ya lo sabrás, dijo Edward con una sonrisa. Maldita sea, otra vez molestando a un anciano, Pase lo que pase, tanto si los dejo ir demasiado pronto como demasiado tarde, será toda mi culpa. ¿Pero qué podía decir? Entendido, murmuró Payez con resignación. Ah, y una cosa más, añadió Edward, con una sonrisa cada vez más amplia. Mi señor capturó a uno de los avatares de Amon hace unos días y lo encerró. Quizás te permita visitarlo en algún momento, charlaremos un rato. ¿Comillas qué? Los ojos de Payez se abrieron de par en par. Levantó la vista, pero Edward y Snowman ya habían desaparecido. ¿Capturaste uno de los avatares de Amon? Espera, ¿quiere decir lo que yo creo que quiere decir? ¿Cómo? ¿Cómo se puede siquiera cerrar con llave algo así? Cuando llegue el próximo concurso de la miseria, ¿significa eso que Amon será uno de los concursantes? Durante un largo instante, la mente de Pale se llenó de fantasías desbordantes, y luego una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Como era de esperar, la vergüenza deja de serlo cuando todos se sienten igual de miserables. De hecho, es aún mejor cuando más gente se une al sufrimiento. ¡Qué emocionante! Capítulo 564, secuencia 3, poción completa. Ruinas del palacio subterráneo bajo el número 8 de Williams Street. En el instante en que Edward apareció con Snowman, una serie de piedras se levantaron del suelo y se transformaron en 2 filas de faroles, iluminando los alrededores con un tenue resplandor naranja. Otra vez tú, mocoso. No me digas que viniste aquí solo para molestarme, El polvo flotante se enroscó sobre sí mismo y formó rápidamente una línea de palabras en el aire. Aún sin oír la voz de Medici, Edward casi podía imaginar su tono, cargado de sarcasmo. Pero pronto, la letra volvió a cambiar. Comillas, ¿quién es este tipo? Me suena haberlo visto antes en algún sitio. Edward señaló la puerta ensangrentada que se encontraba no muy lejos. La situación de Medici es similar a la tuya ahora, se ha convertido en un espíritu maligno, encerrado tras esa puerta.
El muñeco de nieve hizo una profunda reverencia. Su excelencia, Lord Medici, soy muñeco de nieve, un asceta que venera al Señor creador de todo, el omnipotente y omnisciente. En una ocasión tuve el honor de verlo fuera de la morada del Señor. Tras un momento de silencio, el polvo se movió de nuevo, formando nuevas palabras. Creo que te recuerdo vagamente. ¿De dónde saliste? Porque no te he visto en todos estos años. Y, comillas. Edward lo interrumpió, haciendo un gesto con la mano. Tómense su tiempo para ponerse al día. Me voy. Añadió con indiferencia, un recordatorio amistoso, Lord Medici, puede ahorrarse la molestia de que Snowman lo libere. Volveré en 3 días para llevármelo. En tan poco tiempo, no hay manera de que pueda reunir todos los materiales necesarios para liberarlo. Comillas TCH. Pequeño bastardo. Edward se llevó la mano derecha al pecho e hizo una reverencia cortés. Su figura se perfiló entre una luz tenue y desapareció. Continúa, dijo Medici secamente. Sí, señor Medici. Snowman no tardó en empezar a relatar todo, desde el momento en que entró en Grosse's Travels, hasta la aparición del señor Sparrow, y todo lo que sucedió después. A Medici no le importaba mucho la mayor parte de eso, hasta que Snowman mencionó. Dijo que jugó un juego con Adán y Amon, e incluso borró por completo la copia de seguridad de la resurrección que dejó el dragón de la imaginación. Tras la puerta sellada, Medici guardó silencio. Su expresión se tornó sombría e incierta. ¿Acaso ese tipo no tenía una relación muy cercana con Lilith? ¿Cómo pudo aliarse con los dos que la mataron, Adán y Amon? ¿Qué demonios trama? Como Medici no respondió, Snowman se inquietó, bajó la cabeza y preguntó en voz baja, «Señor Medici, ¿puedo preguntarle, acaso el señor ya?» El polvo en el suelo se retorció una vez más, reorganizándose en una sola línea escalofriante. Sí, el señor ha muerto, apuñalado por la espalda por esos traidores. Tras regresar a Trier, Edward permaneció recluido en casa hasta la noche siguiente, recuperando así su resistencia física y su estado mental óptimos. La razón por la que esperó un día más, por supuesto, fue para permitir que Madman to the Right se calmara, una carta de triunfo adicional para mayor seguridad. Cuando la luna carmesí se alzó y la oscuridad se extendió por la ciudad, Edward ascendió al castillo de Sefira. Tras varias rondas de adivinación que confirmaron que todo estaba a salvo, se preparó para avanzar a la secuencia 3, erudito de la deconstrucción. Comillas, ¿estás avanzando a la secuencia 3? Amon se había convertido, de alguna manera, en un charlatán incansable, preguntando sobre todo. Edward no sabía si se debía al poder espiritual que se le había infundido o simplemente a una excusa para encontrar una escapatoria. No había nada que ocultar, así que Edward asintió, sí. Tengo curiosidad. Las 2 alas negras de Amon se cruzaban sobre su pecho como brazos cruzados. Cuando ayudaste a ese tipo, el fanático, a lidiar con el dragón de la imaginación, porque te recompensó con la característica de Beyonder del tejedor de sueños, e incluso dijo que era algo que deseabas. Entonces, porque querías la característica del tejedor de sueños, ¿la estabas recolectando para alguien? ¿Planeabas crear algún tipo de artefacto sellado? Oh, sus labios se curvaron ligeramente, comillas, ¿planeas usarla para tu propio beneficio? Antes de que Edward pudiera responder, Amon continuó, hablando casi para sí mismo, mi intuición me dice que lo estás usando para avanzar, pero el camino de la puerta no está junto al visionario, y ese fanático está sentado justo encima de ti, así que ¿de qué te serviría un salto forzado por el camino? Edward lo miró de reojo, así que tu intuición está equivocada. Sacó una caja de hojalata, la abrió y reveló la característica propia de un vagabundo. Estoy avanzando como un vagabundo, no como un tejedor de sueños. Comillaso. El monóculo que cubría el ojo derecho de Amon brillaba tenuemente. Interesante. Edward lo observó en silencio por un momento. Ya había descubierto algo. Pero luego se encogió de hombros para sus adentros, de todos modos, no importaba. Sonrió levemente y dijo, en realidad, ¿no se supone que el sendero de la puerta es aún más desesperanzador que el sendero visionario? El visionario tiene a Adán, sí, pero aún le falta una característica de la secuencia 1 y el ritual para la ascensión final. Sin embargo, cuando el señor Puerta regrese, ese momento será su ascensión. Amon arqueó una ceja con leve sorpresa. Parece que conoces Betel bastante bien. Apenas. Edward sonrió, pero te conozco mejor. ¿Comillasa, por ejemplo? Por ejemplo, dijo Edward con naturalidad, ¿planeas persuadir al señor Dor, cuando regrese, para que te permita ocupar su lugar durante su ritual de divinidad y ascender como el error? Amon.
Tras unos segundos de silencio, se encogió de hombros. Eso no es difícil de adivinar, siempre y cuando sepas en qué consiste el ritual de la secuencia cero del camino del merodeador. Al fin y al cabo, Betel es el más cercano a la divinidad y el más fácil de convencer. ¿A quién más podría reemplazar sino a él? Edward no respondió, aunque interiormente pensó, realmente quiero ver la expresión de tu cara cuando finalmente liberes al señor Puerta, solo para descubrir que ha perdido la singularidad de Puerta y no puede ascender a la secuencia cero en absoluto. Tengo una pregunta para ti, dijo Edward de repente. Amon ladeó la cabeza. Pregunta lo que quieras. Comillas como matasteis a Lilith tú, Adam y Chick. Amon alzó sus alas al instante, como jurando inocencia. Lo dejaré bien claro, yo solo ayudé a detener a Medici y a los demás que intentaron rescatarla. Los que la mataron fueron el fanático y Chick. Edward asintió sin expresión. Supongamos que es cierto. Entonces, ¿cómo la mataron Adam y Chick? Amon extendió sus alas con impotencia. Comillas, ¿de qué otra forma podrían haberlo hecho? Lo más probable es que el fanático contuviera a Lilith, y Chick la matara a ella misma. Aunque cooperamos en aquel momento, Chick nunca confió completamente en nosotros, sin duda habría querido asestar el golpe mortal y apoderarse de la característica Beyonder de secuencia 1 de Lilith en el momento de su muerte. Adán mató a Lilith por su supuesta tendencia de la época, murmuró Edward. Entonces, ¿por qué participaste en ello? Bueno, dadas las circunstancias de aquel entonces, era un trato sencillo del tipo yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana. Perfectamente normal. Edward apoyó la barbilla en la mano. Un grupo de monstruos sin humanidad, ¿y aún así hablan de favores y cooperación? El pico de Amon se curvó levemente. Para ser precisos, se llama beneficio mutuo. Hizo una pausa, con sus ojos negros como la noche fijos en Edward. El rostro del cuervo se torció en una leve sonrisa burlona. En cuanto a ser inhumano, bueno, ¿estás a punto de avanzar a la secuencia 3? No. Pronto descubrirás que la pérdida de la humanidad es el precio que se paga por un poder extraordinario. Los anclajes solo te impiden volverte loco, nada más. Al final, te convertirás exactamente en aquello que más desprecias. Quizás la próxima vez que ocurra algo como el incidente de Trier, continuó con calma, no se molesten en evacuar a la gente de esa mansión, ni reaccionen con ira solo porque mueran transeúntes inocentes. Edward lo observó en silencio durante un buen rato antes de preguntarle en voz baja, entonces, si algún día te conviertes realmente en el señor de los misterios y los dioses exteriores invaden, ¿elegirías huir? Amon se rascó la cabeza con la punta del ala. Bueno, al menos por ahora, no puedo imaginar ninguna razón por la que arriesgaría mi vida por unas cuantas hormigas que no tienen nada que ver conmigo. Edward extendió la mano y la rozó suavemente contra la jaula del pájaro. Algún día lo harás. Lo espero con ansias. El mar Berserk, en una isla desolada e inhabitada. El lugar era extremadamente desolado. No solo estaba desprovisto de humanos, sino que apenas había criaturas vivientes. Junto con su habilidad de ocultación espacial, era el lugar perfecto para garantizar una privacidad absoluta. Edward sacó su caldero y comenzó a colocar los ingredientes para la poción, la característica Beyonder del vagabundo y 3 materiales auxiliares. 10 mililitros de pus de piel errante, párpado de observador de niebla, 9 semillas de mostaza blanca y 90 mililitros de agua estelar. Tras los resultados de su adivinación, primero vertió el agua estelar y el pus de la piel errante en el caldero, y luego añadió el párpado del vigilante de la niebla. El párpado se derritió al contacto con el líquido, transformándose en un fluido espeso y brillante de color plateado. Una fina niebla se elevó, envolviendo por completo el caldero en una bruma plateada. Entonces, con una mano invisible, Edward recogió la característica del Beyonder, un cúmulo de luz que se asemejaba a una puerta de luz estelar en miniatura, y la dejó deslizarse suavemente por el borde hacia el caldero. En el instante en que se unió a los demás componentes, el portal estrellado se transformó en un torbellino, atrayendo las partículas plateadas hacia su giro. Reflejado contra el oscuro fondo del caldero, parecía una nebulosa en plena floración. La niebla se hizo más espesa, extendiéndose hacia afuera en oleadas. En un abrir y cerrar de ojos, la densa niebla se contrajo hacia adentro, digiriéndolo todo por completo. Luego se disolvió en el caldero, transformándose en una sustancia blanco-plateada, mitad líquida, mitad gaseosa. En su interior, el tenue remolino seguía girando, desprendiendo una aura a la vez seductora y peligrosamente inestable. Uf. Edward exhaló un largo y tenso suspiro. La poción del errante finalmente estaba lista, pero su tarea aún no había terminado.
Todavía le faltaba un último ingrediente, la característica de Beyonder del tejedor de sueños. Guiándolo con la mano invisible, Edward introdujo en el caldero un cúmulo de vapor blanco grisáceo con forma de cerebro translúcido. Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo. La mente nublada se hundió al instante, mientras burbujas ascendían rápidamente. Se fusionó lentamente con las profundidades de la poción, alcanzando el vórtice, donde fue absorbida como seda que se desenrolla de un capullo. Los hilos fueron arrancados, absorbidos por completo y fusionados con el núcleo giratorio. La poción dejó de hacer efecto. No hubo más reacción. Edward sacó un péndulo de cristal verde y lo sostuvo firmemente sobre la palma de su mano. Si bebo esta poción, podré avanzar con éxito a la secuencia 3. El péndulo comenzó a girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Realizó otra adivinación: beber esta poción conlleva peligro. Esta vez, la revelación le indicó que, en efecto, era peligroso, pero que apenas podía soportarlo. Sinceramente, murmuró Edward, no importa lo que diga la adivinación, de todas formas tendría que bebérmelo. Si algo sale mal, simplemente lo revertiré a la fuerza usando Madman to the Right. Después de todo, conseguir esa poción no solo había sido difícil, sino que había requerido una suerte absurda. Pero después de todo lo que había pasado últimamente, sabía que ya había agotado su buena fortuna. Como había dicho la pequeña serpiente, la suerte no es infinita. ¿Quién sabía cuánto tardaría en volver a tener una racha así? Tengo que hacerme más fuerte, y rápido. Ya fuera para sí mismo o para ayudar a Lilith a afrontar la catástrofe que se avecinaba, necesitaba un poder abrumador. Esperemos que la secuencia 3, estudiante de la deconstrucción, valga a la pena el precio. Capítulo 565, El fantasioso. Con la mente acelerada, Edward respiró hondo, expulsando el caos que reinaba en su interior. Con manos invisibles, alzó la poción envuelta en niebla del caldero, acercándola lentamente ante sí. En ese instante, su piel expuesta comenzó a brillar con tenues destellos estelares. Uno a uno, insectos luminosos, cada uno resplandeciendo con un brillo plateado pero envuelto en una niebla grisácea, emergieron de debajo de su piel. Esos gusanos estelares se retorcían inquietos, como atraídos por la niebla condensada que tenían delante, ansiosos por zambullirse en ella. TCH, de verdad, cada miembro del trío cobarde no es más que un montón de gusanos. Aunque ya no era un miembro puro del sendero de la puerta, su esencia permanecía inalterada, solo que ahora, los gusanos de la estrella que lo componían estaban velados por un tenue halo de niebla gris negruzca. Edward extendió su mano derecha, tomó la poción y se la llevó a los labios. Justo cuando estaba a punto de inhalar, algo lo sorprendió. Metió la mano en su bolsillo espacial, sacó el pequeño joyero que le había dado la serpiente y lo abrió con un chasquido. Vamos, hagamos un trato, dame un 6, ¿vale? El dado de la probabilidad no se movió. Ten un poco de piedad, o al menos, por el amor de Lilith, me echas una mano. En el instante en que pronunció esas palabras, los dados temblaron levemente. Unos segundos después, con un chasquido reticente, rodaron y cayeron en un 5. De acuerdo, 5 será, gracias. Inclinando la cabeza hacia atrás, Edward abrió la boca y respiró hondo. La brumosa poción se transformó inmediatamente en un vórtice, alargándose hasta convertirse en un chorro que fluyó hacia su boca. Al mismo tiempo, los brillantes gusanos de estrella regresaron a su cuerpo, desapareciendo bajo su piel. En absoluto silencio, un escalofrío lo recorrió, un frío glacial pero teñido de un ardor punzante que recorría cada uno de los gusanos de estrella. De repente, ante sus ojos se desplegó un vasto y radiante río de estrellas. Dentro de esa galaxia brillaban innumerables puntos de luz, cada uno como una pantalla que proyectaba escenas de su vida. Desde el momento en que llegó por primera vez al pasado, su encuentro con Bernadette, el descenso a las ruinas subterráneas para encontrar a Medici, su primer encuentro con Reinette, su participación en la Orden del Ermitaño Crepuscular, el ahuyentamiento de Zaratul, su encuentro con Roselle, Pallez, Amon. Figuras y momentos desfilaban ante mis ojos en rápida sucesión. Sintió que se convertía en algo más, un flujo de información, ni físico ni espiritual, nada más que una corriente de datos binarios que fluían a través de las profundas huellas que había dejado en la mente de los demás. Cada persona tenía un recuerdo diferente de él, una impresión única. Sin embargo, cada recuerdo, cada pensamiento, actuaba como un ancla sólida, impregnada de su propia comprensión e imaginación.
Pronto, Edward se dio cuenta de que con cada salto a través de esos recuerdos, se estaba pareciendo cada vez más a la versión de sí mismo que ellos imaginaban, y aunque esas imaginaciones variaban, compartían una única imagen abrumadora. Un ser elevado e intocable. Misterioso, vasto y aterrador. Un dios. Pero Edward sabía que ese no era él en realidad. Intentó recomponer su conciencia dispersa, liberarse de esa deriva incontrolable y volver a ser el mismo, pero por mucho que luchara, no había escapatoria. Hasta. Ante él apareció una puerta cubierta de nieve. Era la misma puerta que había usado para salir de los viajes de Groselle, la misma por la que había guiado a los 5 personajes de la historia para entrar en la realidad. Deja que una historia se convierta en realidad. En ese instante, Edward lo comprendió. Cuando actuaba como el invocador de espíritus, dejaba una profunda huella, cada una de ellas una historia grabada en la mente de los demás. El recorrido durante este avance significó que ahora se había convertido en un personaje dentro de esas historias, al igual que Groselle y sus compañeros. Si nunca hubieran salido del libro, se habrían convertido en meros fragmentos de ficción, atrapados para siempre como seres ligados a la historia. El ritual de avance le permitía ahora experimentar, de antemano, la sensación de salir de la historia, para que no se perdiera por completo en el laberinto de las historias de la memoria. Corrió hacia la puerta, apoyó ambas manos contra ella y empujó. Con un silencioso giro de las bisagras, la grieta se ensanchó y un infinito resplandor de estrellas se filtró a través de ella. Al momento siguiente. Un río caudaloso, el castillo de Hogwarts, un océano infinito, todo desfiló ante sus ojos. Entonces se encontró de nuevo bajo aquel cielo estrellado sin límites que había visto en cada promoción anterior. Como era de esperar, el señor Door seguía sin aparecer. En el vasto e infinito cosmos, bajo el incesante brillo de las estrellas, Edward permanecía solo. De repente. Edward lo sintió. Era como si cada estrella, sin importar a cuántos años luz de distancia estuviera, se hubiera convertido en un destino al que sus pies podían llegar. Este era el poder de la secuencia 3 del camino de la puerta, el errante. En el sentido más estricto, el viaje transcurre entre las estrellas y el mar. En ese instante, innumerables estrellas convergieron sobre él, inundando su mente con la información nacida de su ascensión. Cuando su conciencia regresó a su cuerpo y volvió a ver la isla desierta bajo sus pies, ya había avanzado con éxito a la secuencia 3. En su mente, nuevos conocimientos se fueron revelando silenciosamente, información sobre su estado actual. Secuencia 3, académico de la deconstrucción. Conocer, comprender y deconstruir la esencia de todas las cosas, ese es el camino del erudito de la deconstrucción. Talento. Vagabundeo, ya no dependes del mundo espiritual para teletransportarte. Ahora puedes recorrer libremente las estrellas, navegar por el reino astral y visitar otros mundos. Desgarro espacial, el dominio preliminar sobre el espacio mismo, atraviésalo para atacar directamente a los enemigos. Regresión, descomponga el objetivo e induzca una regresión de espectro completo, que incluya, pero no se limita, movimientos, comportamiento, secuencia y fuerza general. Cuanto mejor comprenda el objetivo, mayor será la tasa de éxito, más fuerte el efecto y más duradero. Deconstrucción, la capacidad central de la secuencia. Se puede analizar y deconstruir el objetivo para descubrir sus secretos, defectos y principios rectores, comprender su esencia y, hasta cierto punto, replicarla. Tras convertirse en un erudito de la deconstrucción, Edward adquirió 4 nuevas habilidades, 2 heredadas del vagabundo y 2 propias de esta secuencia. La habilidad, errante, era una forma avanzada de puerta del viajero. A partir de ahora, la teletransportación de Edward ya no dependería del mundo espiritual, sino del viaje directo a través de las estrellas y el reino astral. Eso significaba que las prohibiciones ordinarias ya no podían impedirle entrar o salir del campo de batalla a su antojo. En el círculo de la inevitabilidad original, Force ya podía hacer esto. En el contexto de esta historia, solo un árbitro del camino Beyonder de secuencia 2 o superior podría restringir realmente tal movimiento. Antes, en las batallas, a pesar de pertenecer a uno de los caminos más móviles entre los 22, bastaba con una sola prohibición para neutralizarlo por completo. Era asfixiante. Pero ahora, aparte de unos pocos Beyonders de élite, Edward sería el ser más libre en cualquier campo de batalla. E incluso contra esos seres supremos, todavía tenía, hogar, su último recurso. La desgarro espacial fue su primera habilidad ofensiva espacial propiamente dicha,
capaz de abrir un espacio alrededor del enemigo para atacarlo directamente, comparado con antes, cuando solo podía exiliarse u ocultarse en dimensiones alternativas usando las puertas fantasma. Esta habilidad era mucho más agresiva. La habilidad, regresión, hablaba por sí sola, reducía temporalmente el nivel de secuencia del oponente. Aunque durara solo unos segundos contra un oponente poderoso, esa breve regresión era aterradora. En cuanto a la deconstrucción, sin duda constituía el núcleo del estudio de la deconstrucción. A juzgar por su descripción, la regresión era simplemente uno de sus efectos derivados. Pero la verdadera magnitud de este poder, aún no podía definirse. Tendría que experimentar y explorar sus límites gradualmente. Además, todas sus habilidades previas se habían mejorado en diversos grados. La única decepción fue que el número de espacios para Silverfish, Solidify, no había aumentado. De lo contrario, habría optado por reparar permanentemente, Prohibition, o Distortion, esta vez. Bueno, supongo que solo estoy siendo codicioso. Edward negó con la cabeza, concentrando su mente para recibir la última información sobre la poción, la información para su siguiente secuencia. Secuencia 2, Fantasista. Ingredientes, poción de Planeswalker más característica Beyonder del invocador de milagros. Ritual de ascenso, convertir un acontecimiento conocido en una falsedad. ¿Fantasista?, murmuró Edward. Vaya nombre más interesante, extrañamente parecido al del visionario. No puede ser tan malo, entonces. La fórmula seguía siendo la misma de siempre, la fusión de dos caminos. La poción del Planeswalker era obvia, pero la característica del invocador de milagros, eso iba a ser complicado. Recordó las palabras de la pequeña serpiente del cuento original, sobre dónde se encontraban dispersas esas características. Una con Zaratul, que aún no había ascendido a asistente de los misterios. Dos con Antígono. Una dentro de la lámpara mágica de los deseos. Unido al lobo demonio oscuro en la tierra olvidada de los dioses. Uno sellado en el velo. Dos de ellas se conservaban como objetos sellados dentro de las dos iglesias principales. Y finalmente, la poción de ascenso del futuro Zaratul como asistente de los misterios contenía una, probablemente de Zaratul padre. Contándolos todos. Si no podía llegar a la tierra olvidada, la característica invocador de milagros de Zaratul era la más accesible. Con un poco de suerte, incluso podría obtener la característica asistente de los misterios junto con ella. No debí haberlo asustado haciéndome pasar por Amon la última vez, murmuró Edward con impotencia. Una vez que ese tipo decide esconderse, es más difícil de encontrar que una cucaracha. Entrecerró los ojos. Pero como quiere recuperar el cuaderno de la familia Antígono de la iglesia a través de Roselle, tarde o temprano tendrá que volver a Treveris. En cuanto aparezca, atacaré. Volvió a centrarse en el ritual de ascenso. Convertir un hecho conocido en una falsedad. A primera vista, parecía que su plan era crear una historia que se difundiera ampliamente y, una vez que todos la creyeran, desenmascararla como falsa. Pero, ¿qué se consideraba exactamente conocido? Frunció el ceño. ¿Y qué significaba realmente la palabra evento en este contexto? Podría interpretarse como historia. Quizás. Pero tal vez no se limitaba solo a las historias. En serio, suspiró Edward, frotándose la sien. Porque estas fórmulas y rituales nunca pueden ser sencillos. Porque todo tiene que estar formulado como un maldito acertijo. Sin embargo, al recordar su avance en la secuencia 3, también se había sentido perdido al principio, hasta que de repente recordó los viajes de Groselle. Entonces todo cobró sentido. Esperemos que este ritual de la secuencia 2 se desarrolle con la misma naturalidad que el anterior. Se masajeó las sienes doloridas y exhaló lentamente, luego centró su atención en el último flujo de información proveniente de la poción. Al instante siguiente, se quedó paralizado. El flujo de información se detuvo allí, a diferencia de ocasiones anteriores, no hubo visión tenue, ninguna ilusión, comprensión de las habilidades de la siguiente secuencia. Un error. Cerrando los ojos, revisó los datos de nuevo, solo para confirmar que esta vez, efectivamente, no había ninguna vista previa. 10 segundos después, se dio cuenta de lo que había sucedido. No es un error. Era el límite de su habilidad de secuencia 7, delirio. Su capacidad para precargar habilidades futuras finalmente había llegado a su fin. La regresión de la secuencia 3 había sido su última canción. Desde ahora hasta que llegara a la secuencia 0, Edward ya no disfrutaría del lujo del acceso anticipado. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.